descanso. Bueno, yo tengo que hablar sobre litiasis vesicular. Le hice una guía que está subida en la cátedra el año pasado. Esa guía la he sacado del libro de Jiménez. He tratado de ser lo más práctico para que ustedes puedan entender. A mí me interesa que les quede bien clara lo que es la patología de la vesícula biliar. El tema mío es litiasis vesicular y colecistitis aguda. La litiasis vesicular es una patología eminentemente de los seres humanos, en muy pocos seres vivos, en otros animales, en algunos animales, pero es rarísimo. Existe litiasis vesicular, es eminentemente una patología del hombre. La vesícula biliar, o básicamente las glándulas, el aparato digestivo, tiene dos glándulas anexas al aparato digestivo. Uno es la glándula hepática y la otra es la glándula pancreática, que son las que permiten la absorción y la digestión de los nutrientes. En el caso del hígado, fundamentalmente la absorción de las grasas. Ese es el objetivo de la bilis. El hígado es, bueno, una glándula alojada en el hipocondrio derecho. Tiene dos lóbulos, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, y segmentos, que esos segmentos se corresponden a la irrigación portal, a la irrigación arterial y a la división de los conductos biliares. De tal manera que cada segmento puede funcionar en el hígado como una unidad completamente separada del resto, y uno puede resecar o aislar distintos segmentos del hígado y cumplen su función. La circulación portal le aporta al hígado el 75% de la oxigenación. El 25% restante de la oxigenación depende de la arteria hepática. Los conductos biliares, en el lado derecho, el segmentario del segmento 5, 6, 7 y 8 se unen en el conducto hepático derecho. El segmentario del segmento caudado, que es el segmento 1, el 4, el 3 y el 2, forman o confluyen todos en el hepático izquierdo. Hepático derecho y hepático izquierdo se unen en el hepático común, y esa división es intrahepática en la mayoría de los casos. El hepático común sale del hígado, al que se le suma el conducto cístico, para a partir de ese momento designarse o llamarse colédoco, que desemboca en la ampolla de Vater junto con el conducto Wirsum del páncreas. La bilis es una sustancia que es isosmolar e isotónica con el plasma. Se encuentra compuesta fundamentalmente por agua en un 80-95%, sales biliares de 1 al 10%, fosfolípidos de 1 al 5%, colesterol 1 al 5% y pigmentos biliares y bilirrubina. Las funciones de la bilis es absorción de ácidos grasos de cadena larga y vitaminas liposolubles, la vitamina A, D, E y K, desde el tubo intestinal, la excreción intestinal de bilirrubina y otros tóxicos, y la neutralización del pH gástrico. Esas son las funciones de la bilis. Aproximadamente el hígado fabrica 1,2 litros de bilis diariamente. Esa bilis cumple las funciones que hemos hablado. Aparentemente en la
las sociedades occidentales, el consumo de colesterol, de grasas poliinsaturadas, genera alteraciones o un desbalance en esos factores que neutralizan la bilis con un aumento en la cantidad de colesterol que se elimina, y es lo que favorece la producción de litiasis vesicular. La litiasis vesicular, por definición, es la presencia anómala de cálculos en la vía biliar debido a alteraciones estáticas o dinámicas de la bilis. Estática, referido a la estasis, o sea, a una obstrucción en los conductos biliares. Aparentemente estimularía la precipitación de esta sustancia o ese desbalance, y las cuestiones dinámicas están relacionadas a la función de buffer que tiene los ácidos biliares en la bilis, que cuando están superadas, la capacidad que tienen para neutralizar los ácidos de cadena larga y el colesterol son los que precipitan y forman la litiasis vesicular. Los cálculos de la vesícula biliar son aproximadamente en un 20% de los casos de colesterol puro, mixtos en el 70% de los casos, que son cálculos de colesterol y bilirrubinato de calcio, y los cálculos pigmentarios, que son los menos frecuentes, el 10%, son de bilirrubinato de calcio. En cuanto a la patogenia, o sea, ¿por qué se forma la litiasis? Bueno, los principios de Pongard y colaboradores aparentemente son la sobresaturación de la bilis. Eso fundamentalmente explicaría en las sociedades occidentales con alta ingesta de colesterol y de ácidos grasos de cadena larga o poliinsaturados, que al eliminarse por la vía biliar tendrían esa alteración de ese desbalance entre los ácidos biliares, que son los que neutralizan esos compuestos que se eliminan a través de la bilis, y son los que precipitarían en los lugares de estasis, que es la vesícula biliar en un amplísimo porcentaje. El otro factor en la patogenia es la nucleación, o sea que a partir de un núcleo que puede ser, no se sabe muy bien esto, no se ha podido comprobar, pero aparentemente a partir de núcleos de bacterias en la vesícula biliar se empezarían a depositar este colesterol y estos ácidos grasos de cadena larga, y a partir de ahí empezaría la fase de aposición, donde se le van poniendo distintas capas de colesterol y de bilirrubinato de calcio para formar los cálculos biliares. La epidemiología es aproximadamente un 20 a un 25% de la población mundial tiene litiasis vesicular. O sea que estamos hablando de una patología que es muy frecuente en el mundo. Existen distintos factores, pero tiene una alta prevalencia. Aparentemente está relacionado básicamente con el tipo de alimentación. Existen otros factores como son, por ejemplo, la presencia de los estrógenos en las mujeres. Aparentemente estaría relacionado con alguna forma de síntesis o alteración en la síntesis de los ácidos biliares a partir del hígado. Aparentemente también está relacionado con esta hormona femenina, con un ligero cuadro de estasis en la vesícula biliar. Entonces favorecería la formación de litiasis. Yo acá les puse en el PowerPoint los factores de riesgo más importantes. En el mundo se conoce como la enfermedad de las 4F, porque afecta con más frecuencia a las mujeres. Aparentemente está relacionado con esas hormonas sexuales, fundamentalmente los estrógenos.
aparentemente en las personas de más de 40 años de edad tendría su pico de incidencia. Las mujeres que han tenido múltiples embarazos, aparentemente los embarazos favorecerían cambios en la excreción de colesterol en la bilis y aparte favorecerían un grado de estasis, de mal funcionamiento, de imposibilidad en el vaciamiento de la vesícula biliar. La obesidad es otro factor que también favorecería la aparición o la producción de litiasis vesicular. En cuanto a la clínica, la litiasis vesicular en un 70% de los casos es asintomática, o sea que muchos de los casos son encontrados en otros, como hallazgos ecográficos en otro estudio. Hay un aumento importante en la incidencia, eso está relacionado a que existe con más facilidad la posibilidad de hacer diagnóstico ecográfico, que es el método de diagnóstico por excelencia para la litiasis vesicular, y como hallazgo pesquisa en otras patologías y se detecta la litiasis vesicular. Ese porcentaje es un 70% de ese 25% de la población que tiene litiasis es asintomática. Y dentro de la litiasis vesicular sintomática, que es el 30%, yo se las he clasificado o las he ordenado más o menos por orden de frecuencia. El cólico biliar es una de las patologías que tiene la forma de manifestación clínica de la litiasis vesicular, la colecistitis aguda y la colecistitis crónica, el síndrome colegociano, la colangitis, la pancreatitis aguda, el ilio biliar y los cánceres de vesícula son toda la variedad de presentación que tiene la litiasis vesicular. Creo que ya tuvieron clases de síndrome colegociano, seguramente van a tener clases de pancreatitis aguda, de obstrucción intestinal, que una de las causas podría ser un ilio biliar. También seguramente van a tener clases de cáncer de vesícula. A mí me tocaba hablar sobre la colecistitis aguda y el cólico biliar como manifestación clínica. El cólico biliar, o sea, ¿cómo vamos a distinguir estos pacientes? Paciente que tiene un cólico biliar es una paciente que va a venir a la consulta con dolor abdominal. Ese dolor abdominal se caracteriza, en semiología les enseñaron a ustedes el Alicia, que es la mnemotecnia para acordarse lo que uno debe investigar sobre el dolor. Yo acá, usando esos datos de la semiología, le puse la aparición, cómo es la aparición del dolor del cólico biliar, es de aparición brusca, localizado en el hipocondrio derecho y en el dorso. La intensidad es variable, con duración de 20 minutos a 4 horas. El carácter del dolor es de tipo cólico, o sea, un dolor que aumenta y que disminuye, que se irradia dorso, que está asociado a la ingesta de colecisto kinético y como atenuantes son los antiespasmódicos. O sea, al paciente le colocamos iosina compuesta o iosina simple, que es un antiespasmódico, y al paciente le desaparece la sintomatología. La causa del cólico biliar es, después de que el paciente hizo una ingesta de un colecisto kinético, de un colagogo, se produce un espasmo en la vesícula biliar
que ese espasmo es desencadenado por la obstrucción de un cálculo en el tracto de salida de la vesícula biliar. Entonces, frente a la imposibilidad de vaciarse la vesícula biliar, desencadena ese cólico, esos múltiples espasmos en la vesícula, que son los que dan la manifestación clínica. El antiespasmódico lo que hace es bloquear ese espasmo y al paciente se le disminuye la sintomatología. En el examen físico nosotros vamos a tener un paciente que está con una fase dolorosa. Los cólicos normalmente son muy dolorosos, va a estar sin fiebre, afebril, va a tener dolor a la palpación profunda en el hipocondrio derecho, pero no va a tener ni defensa ni contractura y no va a tener tampoco reacción peritoneal, porque el dolor es desencadenado por el espasmo en la vesícula biliar. El diagnóstico lo vamos a hacer con la clínica, porque el dolor es cólico, por eso se llama cólico biliar, es un dolor intermitente. El laboratorio va a estar normal, porque no haya asociada infección. Es el cólico por el intento de vaciamiento de esa vesícula biliar. La ecografía podemos encontrar la presencia de la litiasis vesicular y la obstrucción del tracto de salida, pero la vesícula es de características normales, de paredes finas, no está aumentada de tamaño, tanto en el diámetro longitudinal como en el diámetro transversal, no está engrosada su pared. Y el tratamiento es con desinflamatorios no esteroideos y con antiespasmódicos. ¿Tá? La conducta o el tratamiento definitivo es la colecistectomía laparoscópica, actualmente es el gold estándar en el tratamiento de la litiasis vesicular sintomática y frente a esta patología que es el cólico biliar. Como conducta tienen que saber ustedes que cuando un paciente tiene un cólico biliar, lo que hacemos los médicos en la guardia es básicamente calmar el dolor, evaluar con laboratorio y con ecografía si existen criterios para internación del paciente. Un paciente que tiene cólico biliar, ¿cuál sería el criterio de internación de urgencia? Que yo le coloqué tratamiento médico con antiespasmódico y que el dolor no remitió con el tratamiento médico, que persiste, o que después de desaparecer, las horas sucesivas vuelve a aparecer nuevamente el cólico y bueno, es un cólico refractario que no lo puedo tratar clínicamente y en ese caso sería causa de internación por guardia. En caso de que el paciente responda al tratamiento médico, la conducta es una dieta sin grasas, desinflamatorio y control en forma programada por consultorio para programarle la colecistectomía, la laparoscopia. La colecistitis aguda es otra de las formas de presentación que podría tener la litiasis vesicular. Hablamos de que una era el cólico biliar, la colecistitis aguda es por definición un proceso inflamatorio agudo de la vesícula biliar. La fisiopatogenia, la causa fundamental es la obstrucción del tracto de salida, la obstrucción permanente del tracto de salida de la vesícula biliar, del conducto cístico. Esa obstrucción permanente puede ser por un cálculo, en la mayoría de los casos, pero también existe en enfermos críticos o en algunas personas la colecistitis aguda alitiásica, que es por edema en el conducto cístico que generaría una obstrucción permanente en el tracto de salida de la vesícula biliar. Esa obstrucción genera
fundamentalmente liberación de mediadores de la inflamación. Esos mediadores de la inflamación desencadenarían a nivel de la mucosa de la vesícula biliar esfacelaciones, ulceraciones, lo que dejaría expuesto a la acción de los ácidos biliares, que es irritante, en las paredes, en el resto de la pared de la vesícula, que generaría el edema de la pared vesicular, la migración de polimorfonucleares con la liberación de lisosomas y la formación y la sobreinfección de la vesícula biliar. Ese es el cuadro o la fisiopatología de la colecistitis aguda. La colecistitis aguda, clínicamente, nosotros vamos a ver, el paciente va a consultar por un dolor de aparición brusca, que está localizado en el hipocondrio derecho y en el dorso, que tiene intensidad variable, eso depende de cada persona. El carácter del dolor es un dolor continuo, a diferencia de un dolor de un cólico biliar, que es un dolor intermitente, un dolor como un espasmo. Este es un dolor permanente, continuo. Está irradiado a dorso y al hombro derecho, está asociado a colecisto kinético, tiene antecedentes de cólicos biliares previos. Normalmente van asociados a equivalentes febriles, y los atenuantes, ya acá no va a tener efecto el antiespasmódico. Lo que me va a atenuar el dolor van a ser las drogas antiinflamatorias no esteroideas. Al examen físico, la fascia va a estar dolorosa, el paciente va a tener fiebre, va a tener dolor a la palpación superficial y profunda en el hipocondrio derecho, va a tener defensa, va a tener contractura, porque hay irritación también de ese peritoneo parietal. Hay un signo semiológico que se llama signo de Murphy. Ese signo de Murphy es, durante el examen físico, en la palpación, se comprime o se presiona permanentemente el punto cístico, y se lo hace inspirar hondo al paciente cuando existe colecistitis o cuando el signo es positivo. El paciente detiene la inspiración en el momento en donde se le aparece el dolor en la vesícula biliar. Ese signo de Murphy normalmente es positivo tanto semiológicamente como ecográficamente. Se puede desencadenar también el mismo signo mientras se hace la ecografía, se apoya el transductor sobre la vesícula biliar, se hace inspirar al paciente y eso le detiene la inspiración. Eso se llama signo de Murphy ecográfico positivo. Si existe reacción peritoneal, o sea que tiene dolor a la descompresión generalizada en el abdomen, tenemos que pensar que hay una perforación de la vesícula biliar y un coleperitoneo con una peritonitis generalizada consecuentemente. El diagnóstico de la colecistitis aguda es muy fácil, o sea, el dolor en el hipocondrio derecho, ya lo vimos, la clínica es soberana en esto. La forma de confirmar el diagnóstico es a través del laboratorio, en donde vamos a tener sin duda leucocitosis, porque hay un proceso infeccioso, neutrofilia con la PCR y la eritrosedimentación aumentada. El hepatograma y la milasemia van a estar sin alteraciones. En la ecografía vamos a tener que existen criterios ecográficos de la colecistitis aguda. El aumento del diámetro longitudinal por encima de 8 a 9 centímetros es uno de los criterios diagnósticos. El aumento del diámetro transversal por encima de 4 centímetros es otro criterio diagnóstico. El aumento de espesor de la pared por encima de 3 milímetros, o sea, eso es por el edema en la pared con el signo del AA o signo de la oblea.
el cálculo impactado en el bacinete sin movilización del cálculo en los distintos tipos de cúbitos, y el Murphy ecográfico también es otro criterio ecográfico de diagnóstico de colecistitis aguda. La colecistitis aguda, como diagnósticos diferenciales, tenemos que diferenciarla de patologías abdominales y de patologías extraabdominales, se las he clasificado yo. Las abdominales, básicamente, hepatobiliopancreática, hay que diferenciarla de la hepatitis aguda, que una hepatitis podría tener el paciente dolorimiento en el hipocondrio derecho, podría tener leucocitosis, el cólico coledociano, que normalmente va a tener aumento o alteraciones en la bilirrubinemia, y va a tener alteraciones en las enzimas canaliculares del hígado, en la fosfatasa alcalina, en la gamma-GT, la pancreatitis aguda, que también pueden tener leucocitosis los pacientes, pero el cuadro es mucho más intenso, con el dolor en tipo enemicinturón, y el diagnóstico a través de del dosaje de amilasa sérica, en donde vamos a tener aumento de la amilasa sérica. La colangitis aguda supurada, que aparte van a tener, aparte del aumento de la ictericia clínicamente, el dolor, van a tener fiebre. Eso ya me diferenciaría de la colecistitis aguda, que no debería por qué tener ictericia. Las no hepatobiliopancreáticas, como la úlcera péptica gastroduodenal perforada, la gastritis, la duodenitis, también son diagnósticos diferenciales de colecistitis aguda. Y extraabdominales, es muy importante conocer que la neumonía basal derecha, la pleuritis, puede manifestarse como dolor en el hipocondrio derecho, los neumotoras espontáneos, los derrames pleurales, el infarto agudo de miocardio de la cara anterior, las condritis, también pueden generar dolores en el hipocondrio derecho y hacernos confundir con el diagnóstico de colecistitis aguda. El tratamiento de la colecistitis aguda es eminentemente es con internación. Normalmente internamos a los pacientes que tienen colecistitis aguda. El paciente que tenía un cólico biliar, podíamos, si respondía a los tratamientos, mandarlo a la casa, externarlo de la guardia con tratamiento higiénico dietético y con antiespasmódico. El paciente que tiene una colecistitis aguda tiene un proceso infeccioso, entonces necesita internación. Inicialmente el tratamiento es médico, con reposo digestivo, con hidratación parenteral, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, la utilización de antibióticos. Actualmente se está usando en algunos hospitales, porque se quiere limitar el uso de las quinolonas, la asociación de gentamicina metronidazol. Se puede utilizar aminopenicilina más metronidazol o quinolonas más metronidazol, y bueno, como les decía, para evitar el uso de quinolonas se está usando gentamicina metronidazol. La colecistectomía laparoscópica como tratamiento definitivo electiva, o sea, no de urgencia, sino programada. Y tienen que saber que en algunos casos, en un porcentaje de pacientes que son pacientes críticos, pacientes de terapia intensiva, que están sometidos a múltiples noxas, que tienen síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que están con asistencia de nutrición parenteral, pueden presentar la clínica de infección, de dolor, de defensa en el hipocondrio derecho, la confirmación ecográfica de colecistitis aguda, o sea, vesículas
aumentada de longitud, aumentada de diámetro, edema en las paredes y no tienen litiasis vesicular. Para estos pacientes, el tratamiento propuesto y aceptado es la colecistostomía percutánea, que es la punción de la vesícula biliar a través del hígado. Se hace una punción transhepática y biliar, de esta forma logrando que todo el contenido de la vesícula, que es bilia infectada, salga hacia el exterior, mejorar el cuadro general, porque el tratamiento definitivo, que sería la colecistectomía, como es un paciente de altísimo riesgo, un paciente crítico, empeoraría el cuadro o tendría mayor morbimortalidad. Con este procedimiento, que es la colecistostomía percutánea, permite esa contemporización del cuadro y de esta forma evitar que agreguemos mayor morbilidad y mortalidad a la patología inicial del. Profe, ha silenciado el micrófono. Hola, chicos. Hola. Ahora sí. Hola. Ahí lo escuchamos, doctor. Bueno, ¿tienen alguna duda? De todas formas, en los prácticos sucesivos que tengan, sobre todo los que tengan prácticos conmigo en el Hospital Central, yo les voy a aclarar todas las dudas. El objetivo de esto es muy simple, es algo que es muy frecuente